Si no estuviste debajo de una piedra en los últimos años, seguramente has oído hablar de Nothing, la marca que puso de moda las transparencias y estos atractivos LED en sus teléfonos celulares. Pero hoy no hablaremos de su famoso teléfono, sino de los últimos audífonos de la marca, los renovados Nothing Air 2, que se atreven a retar a los grandes del mercado por reunir un diseño muy atractivo, un precio de infarto y unas prestaciones que te harán pensártelo. No te muevas de ahí porque revisaremos todos los detalles de estos Nothing Air 2. Soy Gunther, esto es GT y comenzamos ya. Estos Nothing Air 2 te van a sacar una sonrisa por el precio tan contenido que tienen. 2.499, unos $125 aproximadamente. Lo puedes encontrar incluso con un poco de promoción en Amazon. Este precio los coloca como una de las mejores alternativas del mercado. Queda claro que no tienes que vaciar el cochinito para tener unos audífonos de excelente diseño y también les adelanto una muy, pero muy buena calidad en audio. Si en algo destacan los Nothing Air 2 es en el diseño. Fieles a la línea de diseño de la marca, donde las transparencias juegan un papel protagónico, aquí el cuerpo de los audífonos es totalmente transparente, dejando ver la tecnología o parte de la tecnología que llevan dentro estos audífonos. Es algo que la marca puso de moda y muchas otras marcas, incluso los de Apple, se han sumado a la tendencia de las transparencias en sus audífonos. Nothing es una marca que siempre ha cuidado sus detalles y aquí te deja ver uno de ellos. El punto rojo para el audífono derecho, el punto blanco para el izquierdo y aquí tiene escrito la marca Nothing Air dentro con la tipografía de la marca. Son realmente ligeros, pesan solamente 4.7 gramos. Podrás salir de hacer deporte sin ningún problema. Tienen los audífonos resistencia IP54 a polvo y agua, la cajita solamente IP55. La cajita también forma parte del look diferente de la marca, con este acomodo de los audífonos que a mí se me hace muy cómodo. Es difícil lograr este tipo de plástico transparente que se vea premium y con estos Nothing Air 2 la marca deja claro que son unos expertos dominando las transparencias o el plástico transparente. Los audífonos se ven y se sienten totalmente premium. Esta silueta es muy conocida en el mundo de los audífonos, lo que garantiza una ergonomía total. El agarre está garantizado por este tipo de gomitas, que a mí se me hace muy cómodo. Han incluido 2 pares de gomitas más para que tú uses la que más se ajusten al canal auditivo tuyo. En la aplicación puedes hacer una prueba de ajuste a las almohadillas, lo cual me sorprendió. Inicias la prueba y te va a decir si uno de los 2 auriculares está bien puesto o no. Nunca me había tocado eso en unos audífonos. Aquí, por ejemplo, el izquierdo me salió que lo tengo suavecito, bueno, más no bien fijado. Lo acomodo, inicio la prueba de nuevo. Y ahora los 2 me salieron perfectos. Un detallazo que hayan incluido esto. En el caso de los controles touch, aquí no vas a tocar nada, simplemente vas a pulsar o apretar. Es una de las maneras de controlar, pasar las canciones, pausar, avanzar, retroceder, contestar llamadas, que más me gusta porque tienes un control más físico con los auriculares y se siente, cada vez que lo oprimes, se siente un pequeño pitidito que te avisa qué acción estás tomando. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Los de toquecito o estos que es de apretar? Te leo en los comentarios. La combinación de pulsaciones 2, 3, dejar sostenido, eso lo puedes configurar directamente aquí en la aplicación. Solamente hay una que es de pulsar una vez, que es para reproducir, pausar o responder y finalizar llamada, que ese no lo puedes configurar. Sonido de altísima calidad. Es un sonido que vas a disfrutar, un driver dinámico de 11.6 milímetros con sonido a 24 bits, lo cual te va a garantizar una calidad de audio excepcional. Diafragma de grafeno y poliuretano, compatible con los códecs AAC, SBC y LHDC. Un sonido a la altura de los grandes y pagando una fracción del precio. Los graves son potentes y profundos, los medios bastante equilibrados y los agudos muy cristalinos. Es un sonido que vas a disfrutar en cualquier tipo de música. Una de las cosas que también vas a disfrutar muchísimo es una cancelación activa de 40 decibeles, que vas a poder regular y adaptar en la aplicación para que le saques el mayor partido a lo que tú necesitas. En la aplicación tienes 3 alternativas: la cancelación de ruido activa, el modo transparencia que te deja pasar todo el sonido del exterior. En Nothing todos los detalles cuentan y te da gusto saber que cuando pasas al modo transparencia genera un sonido como de un suspiro, así. Vuelves al modo de cancelación y todo se silencia. Tienes 4 tipos de cancelación: la alta, la mediana
la baja y la adaptativa. Puedes seleccionar la cancelación de ruido personalizada que dependiendo del entorno se va a adaptar a ti. Esto tiene que ser en entornos arriba de los 65 decibelios o de los 60 decibelios. Por ejemplo, iniciemos la prueba aquí para ver qué tal funciona. Aquí está muy callado ahora. Normalmente esto lo he hecho en el gimnasio y me ha resultado perfecto. Cuando el ruido externo no es suficientemente alto, pues no puedes hacer esta prueba. En cuanto a la calidad de los micros de estos Nothing Air 2, han incluido 3 micrófonos en cada auricular con un algoritmo que permite reducir el ruido en las llamadas. Ojo, te va a dar un audio de mejor calidad, sobre todo cuando estés en exteriores. Lo mejor es que ustedes puedan percibir el audio que sale de estos audífonos en exteriores, pero tampoco es un audio que vas a usar en grabaciones más profesionales. Es decir, si tú quieres grabarte mientras estés con la cámara, tampoco va a ser un audio tan bueno. Preferiblemente que uses un micro externo. Este es un test de audio con los micros del Nothing Air 2, aquí en un ambiente con bastante viento, como pueden ver aquí, y además con ruido de toda la gente que está pasando. La cancelación de ruido de estos Nothing Air 2 es muy buena en un ambiente ruidoso, con viento de fondo y bastante gente atrás. Es muy buena, casi no oigo nada de lo que están pasando en el ambiente. Y como ustedes ven la calidad de los micros nativos de estos Nothing Air 2. Los leo en los comentarios, amigos. La batería es bastante buena, 6 horas que te da para escuchar música un buen rato con la cancelación activada, 1 hora más si la dejas apagada, tampoco hay mucha diferencia. La cajita cargadora te da para unas 36 horas cuando tienes la cancelación activa o 42 con la cancelación activa apagada. Admite carga rápida, con 10 minutos tendrás para aproximadamente 1.8 horas, 2 horas para redondear, y admite también carga inalámbrica. Tiene certificación QI de 2.5 watts, no carga tan rápido, pero si tienes algún teléfono que te permita pasarle carga, lo admite sin ningún problema. Conexión Bluetooth 5.3 muy estable, admite conexión de 2 dispositivos al mismo tiempo y vas a poder pasar entre uno y otro sin que notes cuando pasas de uno a otro. Si quieres baja latencia cuando juegues, tienes la opción en la aplicación para marcarlo y tener estos audífonos a tono cuando estés jugando una partida, bastante importante. En resumen, señores, que si recomiendo estos audífonos de Nothing, los Nothing Air 2, totalmente. Son los audífonos, me atrevo a decir, los más bonitos y diferentes del mercado, con una cancelación activa más que decente, una calidad de sonido excepcional y un precio de lujo. Que estén en 2.500 pesos mexicanos, unos 125 dólares, unos audífonos con este diseño, esta calidad de sonido y esta cancelación, son un regalo, ¿o no? ¿Cuál otro le podrían hacer competencia a estos Nothing Air 2? Miren que he probado audífonos este año y estos, los Nothing Air 2, me han dejado gratamente sorprendido. Totalmente recomendable, señores. Y esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad el review bastante cortito de estos Nothing Air 2, unos audífonos que vas a disfrutar en cada momento. Si te fue de utilidad, pues deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende el video, y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Me encantaría tenerte de vuelta aquí cada semana que subo video.